Le habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI Far Gardens Río Piedras, la Iglesia de Far Gardens. Damos gracias al Señor por la bendición y oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y junto a ustedes poder recibir palabra del Señor. Le enviamos saludos a la Iglesia del Señor, dispersa no solamente a través del área metropolitana de San Juan, sino aquellos también están fuera de Puerto Rico. Nuestros saludos y bendiciones para todos ustedes. Queremos compartir la palabra del Señor, una reflexión de la palabra, y vamos a usar como base el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. En esta hora damos gracias al Señor por esta bendición y oportunidad que nos concede de poder compartir la palabra del Señor. Hoy, martes 12 de enero, damos gracias al Señor por esta bendición de que podemos estar en su hogar a través de las redes sociales. Mateo capítulo 16, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 24. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Señor, gracias por tu palabra que vamos a compartir, Dios amado, con nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vamos a compartir la palabra usando como base esa expresión de Jesús. Niéguese a sí mismo. El ser creyente, el formar parte de la familia de la fe, el uno poder ser llamado cristiano, requiere una acción de parte de nosotros. Jesucristo le dijo a sus discípulos: niéguense a sí mismos. En otras versiones dice la Biblia: olvídese de sí mismo. Olvidarse de hacer su propia voluntad. Tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir, renunciar a sí mismo. Pablo lo expresó de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Compartimos esta palabra que lleva la intención de Jesucristo de expresarle a los discípulos que para ser verdaderos creyentes tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que renunciar a nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que presentarle la carta de renuncia a nuestro estilo de vida que nos alejaba de Dios y decirle a todo aquello que representa el mal: renuncio para poder dedicarme al nuevo jefe, al Rey y Salvador de mi vida. Regularmente, cuando hay cambios de administración en los distintos gobiernos, muchos funcionarios comienzan a presentar su carta de renuncia, porque posiblemente su pensamiento, su estilo no sigue el del nuevo incumbente. En algunas ocasiones es el nuevo administrador, el nuevo jefe o el nuevo gobernador el que le solicita la renuncia. Nosotros voluntariamente tenemos que renunciar a nuestra vida pasada, como dice la Biblia, a nuestra pasada manera de vivir, para poder llevar a cabo una vida victoriosa en Cristo Jesús. Olvídense de sí mismo. El encuentro con el Señor debe provocar en nuestra vida el deseo de renunciar a nuestro estilo de vida que teníamos cuando no le servíamos a Jesucristo. Por eso, esta palabra que Jesús expresó a sus discípulos:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debe ser el lema para nosotros como creyentes, es tener una vida de bendición y aceptable delante del Señor en cada una de nuestras etapas de nuestra vida, en cada momento, en cada día que el Señor nos permite estar sobre la faz de la tierra. En todo momento tenemos que estar conscientes que no podemos reenlistarnos al estilo de vida pasado cuando vivíamos sin fe y sin esperanza. Cuando renunciamos para no volver a tener ese estado que nos encontrábamos anteriormente. Olvídense de sí mismos, olvídense de hacer su propia voluntad. Tienen que abandonar su propia manera de vivir. ¿Cómo yo sé como creyente que yo he renunciado a mi vida pasada? Posiblemente yo conozca personas que conocían mi estilo de vida anterior antes de tener a Cristo. Esas personas son muchas veces las indicadas para que ellos identifiquen en nosotros si en nuestra vida ha ocurrido algún cambio en nuestro estilo de vida, en nuestro hablar, en nuestra manera de tratar a nuestro prójimo. ¿Quién mejor que otros para que hablen de nosotros si verdaderamente ha ocurrido en nuestro ser una renuncia a la vida pasada? Porque nosotros podemos decir con nuestros labios que hemos renunciado, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la Biblia en el consejo de Pablo a los Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tenemos que renunciar, decía Pablo, tenemos que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, a nuestro estilo de vida que muchas veces personas no conocían de nosotros, porque estábamos, amén, detrás de un manto posiblemente de religiosidad escondidos en nuestra naturaleza pecaminosa, o detrás de una apariencia de piedad, de bondad y de humildad, pero realmente estábamos alejados de todo aquello que representaba la bondad divina. Pablo le dice a los corintios, oigan, nosotros tenemos que renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra, sino de acuerdo a un estilo de vida nuevo. Gloria al nombre del Señor. El mismo Pablo en la carta a Tito escribe en el capítulo 2, versículos 11 al 14, dice Pablo, ¿amén? Tito capítulo 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, tenemos que renunciar a la impiedad, tenemos que renunciar a los deseos mundanos, tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria al nombre del Señor.
Ese fue el consejo de Pablo a Tito, gloria al nombre del Señor, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Tenemos que preguntarnos, cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿presentamos una renuncia total e irrevocable a nuestra vida pasada? ¿O establecimos un contrato de relación con Dios con unas cláusulas de excepciones? Es decir, ¿estamos entregados totalmente a un estilo de vida nuevo en Cristo Jesús? ¿O tenemos una doble vida? Jesucristo dijo, una fuente no puede dar dos aguas, o da agua dulce o agua salada. Y un árbol no puede dar dos tipos de frutos. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? Estamos dando frutos de hombres y mujeres que hemos renunciado a la impiedad, que hemos renunciado a una vida mundana de depravación, o tenemos un estilo de vida en el lugar de adoración, en las actividades que desarrollamos con los creyentes, y otro estilo de vida aparte con la gente que no le sirve al Señor. El Señor nos hace un reto a nosotros como iglesia, como creyentes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es difícil muchas veces el uno tomar decisiones que le causan dolor, pero qué bueno estar en obediencia con el Señor. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 31, dice: luego que Jesucristo le dijo a los discípulos que era difícil entrar en el reino de Dios a los que confiaban en las riquezas, Pedro a esa expresión le dijo a Jesucristo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les respondió a ellos y les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero Jesús luego de esta expresión señaló y dijo: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hay muchas personas que se acostumbraron a un estilo de vida que incluía en su servicio a Dios el estilo de vida de la vieja criatura, el estilo de vida de la pasada generación que representaba una vida sin Cristo en Él. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros decidimos tener una doble vida, nuestro desenlace como creyente no será el mejor. Jesucristo en un momento dado, hablando a sus discípulos, les dijo: no es por vuestra religiosidad, por sus obras, por las señales que pudieron haber hecho en demostración del evangelio que predicaban, es haber tenido un estilo de vida que evidencie la renuncia a la pasada manera de vivir. Podremos decir en un momento dado: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero si no hemos renunciado a la vida pasada, el Señor nos va a decir: nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Dios reconoce como suyos aquellos que han renunciado al señorío de Satanás sobre sus vidas. Dios no puede ser propietario, Dios no puede ser el Señor de aquellos que no han renunciado al señorío de Satanás y del pecado sobre sus vidas. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿He renunciado yo a mi estilo de vida pasado? ¿He renunciado yo a las actitudes que laceran mi relación con mi prójimo? ¿He renunciado yo a el vocabulario que muchas veces lacera y mancha la imagen de otros, los sentimientos de otras personas? ¿He renunciado yo a una vida de pecado, de robo, de injurias, de críticas? ¿O todavía llevo en mí esa manera de vivir? El Señor le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es evidente que la Biblia nos enseña que en el campo del Señor crecen juntamente el trigo y la cizaña, y que Dios ha de separar lo uno de lo otro. El anhelo del Señor es que nosotros podamos crecer como trigo, y si no hemos podido dar fruto de trigo, reconocer nuestra condición y que el Señor nos transforme en instrumentos útiles para su gloria y su honra. Efesios capítulo 4, Pablo escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4, da el siguiente consejo. Dice Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 22 en adelante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso es negarse a sí mismo. Eso es olvidarse de sí mismo, olvidarse de hacer su propia voluntad, abandonar nuestra propia manera de vivir, renunciar al yo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una actividad que el creyente practica, y es el bautismo en las aguas. Un mandato del Señor que representa la muerte de esa vieja criatura, sepultado, y cuando salimos de las aguas salimos en novedad de vida. Gloria al nombre del Señor. Es triste y lamentable que luego de pasar por el proceso de bautismo y de renunciar al pecado y de ser sumergidos en las aguas bautismales, nosotros echemos mano nuevamente de un estilo de vida que decidimos en un momento dado olvidar y dejar atrás, renunciar a él. Gloria al nombre del Señor. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Es voluntaria la renuncia. El Señor no nos va a obligar. En el gobierno y en las instituciones muchas veces le dicen a las personas: tienes que renunciar. Y el Señor nos exhorta a renunciar, pero nuestro libre albedrío nos lleva a decidir si renunciamos a la vida pasada o no.
por nuestras fuerzas. Muchas veces no podemos alcanzar nuestras metas. Tenemos que pedirle al Señor la fuerza, la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos dirija y nos ayude a mantener esa nueva criatura fortalecida, creciendo día a día, mejorando en todo momento y sepultando cada día más profunda nuestra pasada manera de vivir. Por eso Pablo dice a los Corintios, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se renunció a las cosas pasadas. He aquí todas son hechas nuevas. Al comienzo de un nuevo año, qué mejor para nosotros como creyentes decirle al Señor, Señor, comienza un nuevo año en el Señor, una nueva fecha 2021. Quiero de la misma forma comenzar un nuevo año con actitudes correctas como creyentes, con un estilo de vida correcto como creyente, con un deseo de obediencia a tu palabra, con el deseo de renunciar totalmente a todo aquello que me aleja de ti, de tu presencia, que me aleja de tus promesas. Qué mejor que nosotros podamos decirle al Señor, en este comienzo de un nuevo año, Señor, que yo pueda presentar mi renuncia a una vida pasada. Celebramos diciembre 31 y le pedimos al año viejo y con mucha alegría recibimos el nuevo año. Y gloria a Dios por el nuevo año de las celebraciones. Pero muchos celebran un nuevo año siguiendo el estilo de vida de la vieja manera de vivir. Renunciemos así como reescribimos la fecha nueva en los documentos al pasar días y años, de la misma forma que nuestra vida día a día sea una vida nueva, no una vida de un pasado pecaminoso. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario renunciar a nuestra pasada manera de vivir. Colosenses, Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículos del 5 al 10, dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si ya nosotros recibimos a Cristo, Pablo le dice a los colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir, renunciar, dejar. Y en la lista posiblemente usted diga, es que a mí no me aplica ninguna de ellas. David decía, el rey David decía, el salmista decía, examíname, Señor, escudriñame, y ve si hay en mí camino de perversidad. Tenemos que decirle al Señor, Señor, examíname. Mírame, Señor, que yo pueda mantener una vida agradable delante de ti. Que yo pueda decir, yo levanto mis manos santas sin ira ni contienda. Que yo tenga un corazón puro y limpio.
Como decía el salmista, Señor, ¿quién entrará en tu lugar, en tu santuario? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Gloria al nombre del Señor. ¿Hacia dónde se está inclinando nuestra manera de vivir? ¿Hacia la nueva criatura en Cristo o hacia la vida pasada? Renuncia a la pasada manera de vivir. Si queremos escapar, si queremos ser levantados, cuando suene la trompeta, tenemos que renunciar a todo aquello que nos hace hundir, a todo aquello que nos hace descender en una vida de pecado. Si queremos disfrutar de la bendición de Dios, tenemos que verdaderamente decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto, así como le dijiste a los discípulos, a seguirte, negándome a mí mismo, tomando la cruz cada día. Quiera el Señor que en su corazón y en su deseo como creyente en este nuevo año esté el deseo también de vivir una nueva vida en Cristo día tras día. Oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo en que hemos podido compartir la palabra. Hagamos nuestra esta palabra que Jesús compartió con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Olvídese de sí mismo, olvídese de hacer su propia voluntad. Tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir. Vamos a renunciar a nuestro yo, a nuestra vida pasada. Digámosles al Señor, Señor, que en mí haya un estilo de vida que refleje la nueva vida en Cristo. Padre y Dios Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo que he podido compartir tu palabra con tu iglesia. Gracias por cada hermano. Mira el compromiso de aquellos que hoy te dicen, presento mi renuncia al pecado, presento mi renuncia a la incredulidad, presento mi renuncia a la maldad, al odio, presento mi renuncia, Señor, a la blasfemia, presento mi renuncia al maltrato, presento mi renuncia a la poca entrega en el servicio a ti, presento mi renuncia a todo aquello que puede alejarme de tu presencia, presento mi renuncia a una vida que me aparte del reino de los cielos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea sobre usted, sobre sus seres queridos. Renuncie a una vida que le aleja de la presencia del Señor. Dios le bendiga.